Un segundito. ¿Ahí me ven? Sí, ahí se está convirtiendo. Perfecto. Ahí, déjenme un segundo. Ya está. Ahí se ve. Sí, profe. Bien. Bueno, buen día, chicos. Me vuelvo a presentar. Yo soy el Dr. Sáenz, especialista en cirugía general. Formo parte del servicio de cirugía general del Hospital San Roque de Gonet, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y ayudante de honor de la Cátedra de Cirugía de la Universidad Nacional de La Plata. El tema que vamos a hablar hoy es úlcera gastrodenal y hemorragia digestiva alta. Vamos a empezar con la definición. Denme un segundo. La úlcera gastrodenal es una enfermedad de origen multifactorial que se caracteriza por la presencia de una lesión localizada en la mucosa del estómago o del duodeno y que se extiende como mínimo hasta la muscularis mucosae. Esa es la diferencia entre la úlcera y una erosión, bien que la úlcera abarca y se extiende hasta la muscularis mucosae. A ver. La epidemiología es una enfermedad que se encuentra entre el 5 y el 10% de la población. La edad de aparición es entre los 40 y los 65 años, siendo presente entre los 40 y los 45 en la úlcera duodenal y entre los 55 y 65 en la úlcera gástrica. Es más frecuente la úlcera duodenal que la úlcera gástrica en una relación 4:1 y más frecuente en hombres en una relación 8:1 y se iguala en incidencia en las mujeres en la posmenopausia. La mortalidad es baja, 2 a 3 fallecimientos por cada 100.000 habitantes por año, y la tasa de hospitalización descendió después de la llegada de los inhibidores de bomba de protones en la úlcera duodenal y se mantiene estable en la úlcera gástrica. La etiopatogenia. La úlcera se produce por un desequilibrio entre los factores protectores o defensivos y los factores agresivos del estómago y el duodeno. Dentro de ellos tenemos los factores defensivos, se dividen en preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, y los factores agresivos se dividen en endógenos y exógenos. Entre los preepiteliales tenemos el moco secretado por las células parietales y el bicarbonato. Entre los epiteliales tenemos las células con sus distintas secreciones, y los posepiteliales la circulación y la regeneración celular. Entre los factores agresivos se dividen en endógenos y exógenos. Entre los endógenos tenemos el que más vamos a hacer hincapié, el ácido clorhídrico, y entre los exógenos los dos que más vamos a tener en cuenta son la infección por Helicobacter pylori y los AINES. A ver, el ácido clorhídrico se produce dentro de la luz, se secreta a la luz intestinal, ya sea en estómago y duodeno, y se demostró que en los pacientes con úlcera péptica la existencia de este aumenta. Esto se debe a que las distintas erosiones que se producen tanto en el estómago como en el duodeno promueven a la secreción del mismo y esto genera más daño. En cuanto al Helicobacter pylori, nada, esto lo van a ver dentro de la clínica, pero es una infección crónica, mundialmente diseminada, que se adquiere generalmente en la infancia, pero no es tan específico. Se asocia también, no es tan específico, a condición socioeconómica baja. Hay dos argumentos que apoyan la relación entre úlcera péptica y el Helicobacter pylori. Uno es que se reduce las recidivas y las complicaciones de la úlcera péptica al erradicar al germen, o sea, hacer un tratamiento del mismo, y hay una prevalencia alta entre úlcera péptica o úlcera gastroduodenal y Helicobacter pylori. Está presente en el 90 y 95% de las úlceras duodenales y en el 60 y 70% de las úlceras gástricas, y también está asociado a distintas patologías como la gastritis crónica, el linfoma gástrico y el adenocarcinoma gástrico.
Esto es más o menos un esquema que muestra cómo el Helicobacter pylori, al colonizar el epitelio gástrico, tanto en el antro como en el píloro, genera un daño enzimático por una enzima que es la ureasa, que degrada la urea en amonio y dióxido de carbono, y esto también produce una reacción inflamatoria, disminuyendo la somatostatina, que esto hace que se pierda el efecto inhibidor de la gastrina al ser un antagonista del mismo, aumentando la secreción ácida de las células parietales, generando más ácido clorhídrico. Bueno, los AINES. Los AINES producen daño en la mucosa gastrodenal porque inhiben a la COX-1. Esto genera una reducción en la secreción de prostaglandinas, que es antagonista a la gastrina también, y disminuye la síntesis de muco y bicarbonato, la proliferación de células de la mucosa y el flujo sanguíneo. Este es un esquema, un gráfico de torta, que lo que hace es nos muestra cómo, lo que había dicho anteriormente, la úlcera duodenal predomina como factores exógenos de infección por Helicobacter pylori, a diferencia de los AINES, y en la úlcera gástrica no, también predomina, pero en menor proporción. En fin, en cuanto a la fisiopatogenia, la úlcera gástrica está más frecuente en la curvatura menor y generalmente se producen por alteraciones de los factores defensivos de la mucosa del estómago. Y en la úlcera duodenal, el predominio es por los factores agresivos de la misma. Bien, esto genera alteración en la secreción duodenal y se produce generalmente por una infección por el Helicobacter pylori. Bien, cabe aclarar que en la úlcera duodenal la afección es tanto en cara anterior como en posterior y es más frecuente en el bulbo duodenal o primera porción. En cuanto a la topografía de las úlceras, tenemos, como estamos hablando de úlcera gastroduodenal, Johnson las clasificó a nivel gástrico en 4 tipos. La tipo 1, que se presenta en la curvatura menor, como se puede evidenciar acá. La tipo 2, que son 2 úlceras, una en región duodenal y otra en región gástrica. La tipo 3, que es prepilórica, y la tipo 4, que se ubica cerca del cardia, subcardial, que bueno, esa va a tener un tipo de tratamiento que más adelante vamos a hablar. En cuanto a la topografía de la úlcera duodenal, siempre se encuentra en el bulbo, primera porción, y como dijimos anteriormente, puede ser en cara anterior como en cara posterior. Dentro de la clínica, la úlcera péptica se divide en complicada y no complicada. La no complicada, se presenta generalmente como un dolor de tipo ulceroso en la región gástrica, en epigastrio, que generalmente se asocia a signos de intolerancia digestiva alta, como vómitos, un poco de reflujo, dispepsia. En algunos pacientes se presenta con anorexia y adelgazamiento, ya que el dolor o el malestar les genera imposibilidad o disminución del apetito. Y son síntomas que hacen que el paciente concurra a la consulta médica. Y en cuanto a la úlcera complicada, úlcera péptica complicada se presenta en forma de las 3 complicaciones más frecuentes son la hemorragia, la perforación y la obstrucción. Vamos a hablar más adelante de la hemorragia junto con la parte de hemorragia digestiva alta, y acá en esta parte vamos a hablar de perforación y obstrucción. El diagnóstico de la úlcera péptica o úlcera gastroduodenal se realiza por medio de la clínica, las pruebas por Helicobacter pylori, la radiografía contrastada, que no se usa tanto, y la endoscopía. Acá, para determinar esto, el diagnóstico se hace con la endoscopía y la clínica, básicamente. Las pruebas por Helicobacter pylori y la radiografía no se utilizan. La radiografía contrastada, como les dije, detecta entre el 80 y 90% de las úlceras pépticas, pero también nos ayuda a determinar por ahí si estamos presentes ante una lesión maligna,
pero bueno, actualmente está en desuso con la llegada de la endoscopía. Estas son imágenes que muestran el lecho ulceroso tanto en la úlcera gástrica como en la úlcera duodenal. Más adelante vamos a hablar de las pruebas para Helicobacter pylori y ahora vamos a hablar de la endoscopía. La endoscopía lo que permite son tomar biopsia de la zona ulcerosa. Es más sensible, como verán, en un 92% en comparación al 54% de la radiografía y más específica que la radiografía contrastada. Estas son imágenes de una úlcera gástrica a nivel prepilórico. Bien, ahí se ve la lesión y acá se ve la otra lesión. Esto sería el píloro y más adelante estaría el duodeno. Y estas son imágenes de una úlcera a nivel duodenal. Entre las pruebas para Helicobacter pylori se dividen en cruentas e incruentas. Las cruentas se realizan por medio de endoscopía y son la prueba rápida de ureasa, la toma de biopsia con histología y cultivo. Esta es la que se puede, la que se realiza básicamente, pero nos hacen el diagnóstico de Helicobacter pylori nada más, bien, que es una de las causas de la úlcera gastroduodenal o péptica. Y las pruebas incruentas se dividen en serología y prueba de aliento con urea marcada, pero la verdad que hoy en la práctica no se utiliza. Bien, el tratamiento. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por favor, me olvidé de decirles, cualquier consulta me cortan y charlamos. Dígame. Porque yo había leído, digamos, que no en todas se toma biopsia de la lesión cuando haces la endoscopía. Creo que era principalmente las de úlcera péptica las que tomabas biopsia. Y como que si no, ¿qué es lo que te orienta a ver si la tomas o no a la biopsia? Bien, primero, la úlcera péptica eh, es lo mismo, o sea, estamos hablando de úlcera gastroduodenal, que es la úlcera péptica. La úlcera péptica es dentro del mismo, ¿se entiende? Ahora, vos cuando tenés un paciente con una úlcera, ya sea gástrica o duodenal, lo que tenés que hacer es tomar biopsia. Bien, cuando vos tomás biopsia, eh, dentro de los estudios tanto histológicos, se pide la presencia, o sea, se toma la presencia de Helicobacter pylori. Y a partir de ahí vos haces el tratamiento del mismo o haces el diagnóstico de que la causa de la úlcera que tenés es, ya sea gástrica o duodenal, es a causa del Helicobacter pylori. Pero es en general, se hace para todos, ¿bien? Es como de rutina para todos los pacientes. Los libros van a encontrar muchas cosas que van a hablar dentro de las pruebas diagnósticas, pero la realidad es que en la práctica es la clínica y la endoscopía. ¿Bien? Claro, o sea, yo lo que me había quedado la duda es que, no sé si, para qué voy a sacar. Me había quedado la duda de... No, porque dicen que en la duodenal no se hacía porque como que no siempre da malignidad. ¿Cómo? Que el libro dice que en la duodenal no se hace, o sea, no se indica siempre porque la malignidad es excepcional. Claro, porque es raro tener una patología maligna en el duodeno, es más frecuente en el estómago, pero ustedes, o sea, el gastroenterólogo en realidad, que es el que va a hacer, y si algún día alguno de ustedes se va a dedicar a esa especialidad, dentro de la biopsia tiene que hacer el diagnóstico de la misma. Bien, porque eso va a orientar también al tratamiento, porque imagínense que ustedes hacen el diagnóstico de una úlcera tanto gástrica como duodenal, toman biopsia, mandan a patología, si es maligno, maligno, pero no saben si es a causa de Helicobacter pylori o no, por ende no pueden tratarlo. Bien, Bien, gracias. por favor. Bueno, continuamos. El tratamiento, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Por ahí fue muy rápido por el tema del horario y bueno. Básicamente es lo que dice el libro y van a encontrar varias cosas. Yo más o menos estoy tratando de no irme por las ramas como para que tengan una orientación del tema. Es un tema bastante
tedioso, por ahí más para nosotros los cirujanos que nos gusta más el tema de la cirugía, pero bueno, hay que saberlo. Continuamos, el tratamiento. El tratamiento, con la llegada de los inhibidores de bomba de protones, cambió mucho, bien. El tratamiento antes era quirúrgico, ahora se divide en médico y quirúrgico, y la realidad es que los objetivos del mismo son aliviar los síntomas, por un lado, cicatrizar la úlcera, bien, y prevenir las posibles recidivas y complicaciones. Como les dije, es médico y quirúrgico. El tratamiento médico se basa en medidas generales y tratamiento farmacológico. Entre las medidas generales tenemos, primero, evitar el consumo de causas exógenas como los AINES. El tabaco también es un factor que predispone a la úlcera péptica, el estrés, y hay que hacer un tratamiento dentro de las medidas generales higiénico-dietético. Por ejemplo, disminuir el consumo de comidas ácidas, los horarios de las comidas y demás. En cuanto al tratamiento farmacológico, como dijimos anteriormente, ante la presencia del Helicobacter pylori hay que erradicarlo y hay que hacer un tratamiento antisecretor. Hoy en día en los libros van a leer que son estos 4: el inhibidor de bomba de protones, los antagonistas de los receptores H2, antiácidos y agentes protectores, pero los que se usan en la práctica diaria es el inhibidor de bomba de protones en primera línea y los antagonistas receptores de H2 en forma oral, que hoy la ranitidina se dejó de usar. En cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori, se dividen 2 terapias. Y esto también tiene que ver con la presencia del mismo y el tipo de zona donde se encuentra el diagnóstico de Helicobacter pylori y la úlcera. Las dos tipos de terapias es triple terapia y cuádruple terapia. La terapia triple se basa en una dosis de inhibidor de bomba de protones y 2 antibióticos. Dentro de ellos tenemos la amoxicilina con claritromicina o la amoxicilina con metronidazol. Y esto se hace entre 7 a 14 días como mínimo. Hay pacientes en donde se hace el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, pero el tratamiento con inhibidor de bomba de protones se tiene que extender un poco más. Bien. En cuanto a la terapia la terapia cuádruple es la terapia triple más un agente citoprotector. Los inhibidores de bomba de protones, como les dije, se puede extender o no, dependiendo de la lesión y la zona donde se encuentra la úlcera. Generalmente es entre 4 a 8 semanas. La tasa de curación es entre un 80 y un 100%, y dentro de los distintos inhibidores de bomba de protones, como verano, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, no se demostró superioridad en los estudios. Los antagonistas de receptores de H2, hoy, bueno, la ranitidina se dejó de usar, la tasa de curación es del 70-90%, y la que hoy se está usando es la famotidina en 40 miligramos día. Los antiácidos, como les dije, se utilizan en la práctica diaria y en el tratamiento por vía oral, bien, en la casa. Y lo que hacen estos generalmente es reaccionan contra el ácido clorhídrico y disminuyen el pH gástrico. Esto ayuda como una protección para disminuir o hacer el tratamiento de la úlcera gastrodenal. Dentro de estos tenemos el magnesio y el aluminio, y se toma después de las comidas. Los agentes citoprotectores, estos se adhieren al nicho ulceroso y forman una barrera protectora que lo que genera es un aumento en la concentración de prostaglandinas, en la secreción de moco y de bicarbonato. Bien, ahora vamos a ver la parte del tratamiento quirúrgico. A ver, para que tengan en cuenta, en cuanto a la úlcera gastrodenal, lo que ustedes tienen que pensar en tratamiento es que se divide en 2, médico y quirúrgico. Médico es tratamiento de la úlcera con inhibidor de bomba de protones,
si no tiene ninguna complicación, y tratamiento de la causa que lo generó, ya sea consumo de AINES, disminuirlos o sacarlos del consumo, y en caso de Helicobacter pylori, hacer el tratamiento del mismo. Ahora, si la úlcera gástrica o úlcera gastrodenal se presenta por una complicación, ya sea las que hablábamos anteriormente, hemorragia digestiva, perforación u obstrucción, el tratamiento es quirúrgico, en el caso de que sea una complicación. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que presenta, luego de 8 semanas de tratamiento médico adecuado, no cicatriza o fracasa, el paciente puede tener en forma electiva un tratamiento quirúrgico. Bien. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos distintas técnicas del mismo, y para ellas las que tenemos es la gastrectomía subtotal o total o atípica y la antrectomía, la piloroplastia y la vagotomía. Ahora vamos a hablar, dependiendo de de la localización de la úlcera, el tipo de tratamiento que se realiza. Es importante acá que, como se acuerden, de que con la llegada del inhibidor de bomba de protones, la vagotomía se dejó de usar completamente, porque traía atonía gástrica, disminución, dificultad para el vaciado gástrico y demás, entonces tenía que asociarse a una derivación gastroyeyunal. El tratamiento quirúrgico, ahora vamos a hablar de cada uno en especial, en la úlcera gástrica se divide, como habíamos clasificado anteriormente según Johnson, en 3 tipos, en 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Acuérdense que la tipo 1 estaba en la curvatura menor del estómago. Esto, en la tipo 1 el tratamiento es antrectomía o gastrectomía subtotal. En la tipo 2, ahora les voy a mostrar imágenes, o la tipo 3, acuérdense que era la tipo 2 localizada en la curvatura menor y eran 2 úlceras en el duodeno, y la tipo 3 era la que era prepilórica. Eso, el tratamiento quirúrgico sería vagotomía troncular con antrectomía, extendiéndose un poquito más a gastrectomía subtotal si la úlcera está en curvatura menor pero un poco más alta. Y en tipo 4, acuérdense que era subcardial, cerca del cardias, se puede hacer, dependiendo del tamaño y la localización del mismo, una gastrectomía típica, o sea, una resección del lecho, de la zona ulcerosa, o una gastrectomía total. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal, vuelvo a repetir, con la llegada de los inhibidores de bomba de protones no se utilizan hoy en día o no se realizan, pero bueno, en caso de que el paciente lo elija, se puede hacer la vagotomía supraselectiva o la vagotomía troncular más antrectomía. Acuérdense que siempre, o siempre no, la mayor se presenta frecuentemente en el bulbo duodenal primera porción. Este es un esquema donde les muestro básicamente para que tengan una idea de qué es la vagotomía. La vagotomía es la sección del nervio vago. Bien, acuérdense que nosotros tenemos el nervio vago que se desplaza por la cara anterior y posterior del esófago, en la unión esófago-gástrica. Bien, el vago posterior está más extendido, dirigido hacia la derecha, y el vago anterior se ubica más hacia la izquierda. La diferencia entre troncal, selectiva y supraselectiva es la localización donde nosotros hacemos la sección del nervio vago. En el caso de la vagotomía troncal, se realiza antes de la emisión de la rama hepática para el vago izquierdo y de la rama celíaca para el vago derecho. Acá ven las ramas, esta sería la hepática, esta sería la celíaca, y como verán, la sección está localizada ahí. Bien. En cuanto a la vagotomía selectiva, se produce luego, o sea, la sección la hacen después de la emisión de la rama de ambos nervios. Bien. Y en cuanto a la vagotomía supraselectiva, la sección
los filetes o ramos del nervio vago se realizan antes y preservando una, una rama que se llama pata de ganso, en este caso pata de cuervo, que inerva el antro gástrico y se encarga de la motilidad del mismo. Bien, entonces, el vaciado del mismo. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es una sección más selectiva. Como les dije anteriormente, por ejemplo, en el caso de la presencia de una úlcera tipo 1, se puede realizar una antrectomía, una gastrectomía subtotal. La antrectomía es la sección del antro, y la gastrectomía subtotal o 2/3 es la sección del el antro más una parte del cuerpo del estómago. La gastrectomía total es a nivel de la unión esófago-gástrica. Ahora, nosotros hacemos la sección de la zona ulcerosa, pero tenemos que reconstruir el tránsito. El mismo se puede realizar a través de 3 reconstrucciones del mismo. La más utilizada antiguamente para este tipo de patología era la reconstrucción tipo Billroth 1, que en realidad es una gastroduodenoanastomosis. Bien, o sea, unen el estómago con el duodeno. En algunos lugares, y generalmente en este caso, yo igual a mí me gusta más o sea, no me gusta, pero es la que utilizo, es la reconstrucción en Iderux, pero se puede utilizar la reconstrucción en Billroth 2, que es una esófago yeyuno anastomosis, como verán acá, y la reconstrucción en Iderux es una esófago yeyuno anastomosis con una anastomosis a más o menos 60 centímetros de perdón, esófago es gastroyeyuno, con una anastomosis al pie, que es donde viene el líquido biliar. Bien, ahora más o menos no sé si tienen alguna pregunta en cuanto al tratamiento o hay algo que no hayan entendido. Es más o menos básico, como para que entiendan. Yo me acuerdo que en su momento, cuando leí y estaba en la facultad, esto era bastante difícil de entender, porque bueno, la técnica quirúrgica y las reconstrucciones y eso, uno tiene que saber mucho de anatomía también. Bien. Bueno, cualquier pregunta me avisan. En cuanto al tratamiento quirúrgico de las complicaciones, como dijimos anteriormente, las complicaciones son 3. Dentro de ellas tenemos la hemorragia, la perforación y la obstrucción. La hemorragia vamos a hablar más adelante. Y ahora vamos a hablar de la perforación y obstrucción y el tipo de tratamiento que se hace para los mismos. En cuanto a la perforación, es la menos frecuente de las complicaciones. En realidad es la segunda más frecuente, por lo menos frecuente es la obstrucción, pero como verán tiene un porcentaje bajo de presentación de la úlcera gastroduodenal. Son más frecuentes la perforación de las úlceras duodenales, aunque se presentan también a nivel gástrico, y se asocia mucho al consumo de AINES y esteroides. El diagnóstico se basa en interrogatorio o examen clínico, la clínica del paciente, y dependiendo de lo que tengamos en el lugar donde estamos trabajando, se puede realizar una radiografía o, gastando un poquito más en el lugar donde trabajamos, una tomografía. Pero con una radiografía ya tenemos el diagnóstico de neumoperitoneo en la misma, bien, lo que nos haría pensar de que tenemos un abdomen agudo perforado. Bien, ahora, eso asociado al interrogatorio y a la clínica, nos orientaría a la presencia de una úlcera perforada. El tratamiento, bueno, medidas generales, compensación del paciente, internación y demás. Y el tratamiento quirúrgico, dependiendo de la zona donde está localizada la úlcera, se divide en
En caso de que la úlcera sea duodenal y esté perforada, se hace cierre de la misma con epiploplastia, o sea, se lleva un segmento de epiplón para tapar la rafia de la misma, o sea, la sutura de la úlcera. Piloroplastia, que básicamente la piloroplastia es la apertura del píloro, para que lo entiendan. El píloro es como un esfínter, un esfínter que está localizado en la unión entre el duodeno y el estómago, que cuando lo que nosotros hacemos es abrir el mismo en la piloroplastia. O la antrectomía con sección de la zona duodenal. Esto sería el cierre simple. Bien, como verán, se hace una sutura. Generalmente se hacen 2 planos y después se lleva un segmento de epiplón para cubrir la zona perforada. La piloroplastia tenemos 3 tipos: Hennig-Miculic, Finney y con la resección con resección de Judd. Acá tenemos el ejemplo de la Finney, que básicamente es una gastroduodenoanastomosis. Lo que nosotros hacemos es plegar el estómago. Este dibujo es bastante difícil de entender, por eso se los voy a explicar. Esto es el estómago y esto es el duodeno, y lo que nosotros hacemos es plegar el estómago y el duodeno. Hacemos una sección entre el estómago y el duodeno, estando el píloro acá en el medio. Y realizamos una línea de sutura entre el estómago y el duodeno en la cara posterior y una línea de sutura entre el estómago y el duodeno en la cara anterior, generando una brecha anastomótica entre los mismos, haciendo una apertura, y eso permite el vaciado del mismo y la resolución de la úlcera. Obviamente se tiene que sacar el lecho ulceroso. Y la de Judd se hace la resección de la zona ulcerosa y se cierra en forma vertical. Bien, acuérdense que, como dijo Hennig y Miculic, la sutura del duodeno se hace, la sección se hace a nivel horizontal y la sutura se hace a nivel vertical. Esto lo que permite es mantener abierta la luz del mismo. Estábamos en úlcera gastrodenal. En las úlceras de gran tamaño lo que se tiene que realizar es una antrectomía, y como verán acá, lo que se hizo es también se asoció una vagotomía, esto es un dibujo viejo, y una gastro-yeyuno-anastomosis. Hablamos de que también se podría hacer una gastroduodeno o una reconstrucción en Niederrux. Estos son casos excepcionales en donde es más que nada que para que tengan una visión de que también a veces no es tan así el tratamiento quirúrgico de una úlcera, en este caso que estamos hablando duodenal, porque a veces se tiene que realizar un paso quirúrgico un poco más agresivo para el paciente, que viene con una lesión ulcerosa perforada. En este caso, como verán, como seguramente no podían hacer una sutura vertical para permitir el pasaje de contenido desde el estómago al duodeno, y se realizó una sutura transversal, seguramente debe ser una lesión ulcerosa grande, lo que se realizó fue una gastroenteranostomosis. Esto lo que permite es el vaciado del estómago a el tracto digestivo distal, lo que evitaría una posible estenosis acá adelante. En este caso debe ser como verán, es una úlcera grande, bien, y lo que se hace acá es una exclusión duodenal con cierre del píloro, como verán acá, drenaje de la sección o de la perforación duodenal. En este caso le pusieron una sonda Foley o hay un drenaje puesto, y una derivación gastroyeyunal, una gastroyeyunoanastomosis, que permite la evacuación gástrica. En caso de que la úlcera, dijimos que estaba localizada generalmente o frecuentemente en la primera porción, pero si está localizada en la segunda porción del duodeno, tengamos en cuenta que ahí drena la vía biliar. También hay que hacer un drenaje de la vía biliar para permitir que la misma siga su evacuación en realidad hacia afuera y evitar que pase contenido por la zona ulcerada y perforada.
En el caso de la úlcera gástrica, como les dije anteriormente, se puede hacer un cierre de la misma. Generalmente se hace una sección del borde perforado de la úlcera, eso se manda a patología y se manda a estudiar. Se hace una rafia de mismo, generalmente, como verán acá, en 1 o 2 planos, y se coloca un parche de biplón. Si la úlcera es un poco más grande, se puede hacer una resección cuneiforme de la misma y el cierre de la misma, ya sea en 1 o 2 planos, y también un parche de epiplón. Bien, la mortalidad de la úlcera gastrodenal perforada, con la llegada de los antibióticos y los inhibidores de bomba de protones. Primero, los inhibidores de bomba de protones lo que hacen es disminuir la complicación, la frecuencia de la complicación, y los antibióticos hacen el tratamiento de la peritonitis causada por la perforación. En realidad, obviamente, durante la cirugía uno hace el lavado de la cavidad abdominal. Esto se asocia a un tratamiento con antibióticos. Y la mortalidad depende del tiempo transcurrido entre la perforación y la cirugía y de la edad del paciente. No es lo mismo un paciente joven o adulto que un paciente anciano con una perforación gástrica o duodenal, que además se asocian con comorbilidades, tienen distintas enfermedades. En cuanto a la obstrucción generalmente se produce, como vimos anteriormente. Las úlceras tienen la tipo 2, que se localizaba a nivel duodenal, y la tipo 3, que era prepilórica. Esto genera una reacción inflamatoria que puede generar una estenosis. La estenosis de la región píloro-duodenal es la que genera la obstrucción, por lo cual es generalmente infrecuente, bien, por esto también asociado al tratamiento con los inhibidores de bomba de protones, pero se tiene que pensar en patología maligna. Por eso cuando uno encuentra una zona ulcerosa a nivel del antro, píloro o duodeno, se toma biopsia y se manda a patología para su estudio. Y la obstrucción generalmente es progresiva. Primero, la estenosis puede permitir el pasaje de líquido y después puede ser una obstrucción total. Por eso se las divide en un síndrome pilórico blando, donde el pasaje está permitido, pero en poca cantidad, y un síndrome pilórico duro, donde no hay pasaje de contenido del estómago al duodeno. El diagnóstico también hay que pensar en que el paciente se va a presentar clínicamente con una sensación de plenitud postprandial de semanas o meses, de una evolución de ese tiempo, sensación de eructos, sensación de vómitos alimenticios que no tienen bilis. Acuérdense que si la estenosis está ubicada entre el duodeno y el estómago, la bilis, que viene de la secreción a nivel de la segunda porción del duodeno, no llega al estómago, por ende el vómito es solamente de comida. Anorexia, desnutrición y deshidratación. Y el diagnóstico también se realiza, además de la clínica, con la radiografía de abdomen y una endoscopía. Esta sería una imagen de una radiografía de abdomen donde se puede ver la distensión del estómago. Y la endoscopía lo que hace es básicamente evidencia la patología ulcerosa y la estrechez del píloro, la zona píloro-duodenal, y descarta por medio de la biopsia, ya sea después del informe patológico, de la malignidad de la misma. Esta es una imagen donde se observa la estenosis del mismo. Esto sería el orificio pilórico. Ven la úlcera y el orificio, y acá estaría la úlcera del mismo, y que no permite el pasaje del endoscopio. El tratamiento, también medida general, es una sonda nasogástrica, internación. El tratamiento también se puede realizar por vía endoscópica con la colocación de un stent a nivel de esa zona, si tiene una luz para el pasaje del endoscopio, o tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico básicamente se basa en la vagotomía asociada a una técnica que mejore el vaciado gástrico, o sea, una gastroenteranastomosis.
una antrectomía con una reconstrucción, como les dije anteriormente, gastroduodenal o gastroyeyunal, y la piloroplastia que generalmente no se recomienda por el riesgo de la presencia de malignidad. Bien, hasta acá esto fue úlcera gastroduodenal. ¿Alguna duda o algo? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar en líneas generales de hemorragia digestiva. Dentro de las complicaciones de la úlcera gástrica dijimos que estaba la hemorragia. Bien. ¿Qué es la hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo que se exterioriza en forma de hematemesis, melena o enterorragia por una o más lesiones ubicadas en el tubo digestivo entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis, y que se exterioriza que se exterioriza por este sector y está generada por lesiones en otros órganos como el hígado, las vías biliares o el páncreas. La epidemiología es una enfermedad que, junto con el abdomen agudo, es la principal causa de urgencia gastrointestinal. Bien. Esto es por la frecuencia, por su morbimortalidad potencial. Bien. La mortalidad de la misma no ha variado, bien, y se mantiene entre el 5 al 10%. ¿Por qué no varió? Porque la causa de hemorragia digestiva alta, en este caso, si está asociada a una úlcera gastroduodenal, disminuyó bastante por la llegada de los inhibidores de bomba de protones, pero hay otras causas de la misma. La incidencia es de 50 a 150 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la hemorragia por úlcera péptica, se presenta entre el 10 y el 15% de los pacientes con úlcera péptica, es responsable del 40% de la mortalidad, eso habla de la frecuencia de la misma. Y, como les dije anteriormente, está asociada a la infección por Helicobacter pylori, AINES y el estrés social y laboral. En cuanto a la etiología de la hemorragia digestiva alta, como le dije anteriormente, entre un 25 y un 23% se produce por las úlceras gastroduodenales, en un 23% por erosiones agudas a nivel de la mucosa gastroduodenal, que no llega a ser una úlcera. Acuérdense que si comprometía la musculares mucosae era una úlcera. Esta es la otra causa frecuente de características variciales de hemorragia digestiva alta, que son las varices esofágicas. Esto acuérdense que estaba asociado a patologías hepáticas e hipertensión portal. El síndrome de Mallory-Weiss, misceláneos y de origen indeterminado, son las causas menos frecuentes. La hemorragia digestiva alta se la puede dividir en tipo varicial y no varicial. Varicial, el ejemplo clásico y que hablé recién, es las varices esofágicas, el sangrado por las varices esofágicas. Y no varicial, la causa más frecuente, la úlcera gastroduodenal. Cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa al hospital por hemorragia digestiva alta, hay tres pilares que tenemos que tener en cuenta. Primero, el interrogatorio. Segundo, el examen físico. Y tercero, estabilizar al paciente. El paciente puede llegar hemodinámicamente estable o inestable, con hipovolemia, con shock o no. Bien. Para eso, para saber el estado hemodinámico y cómo llega el paciente, primero, el paciente llega a la guardia, se realiza una inspección y un interrogatorio básico al familiar o al paciente en caso de que esté en condiciones. Ahí está. En el interrogatorio lo que se realiza lo que se trata de determinar es, primero, la forma de comienzo. Bien, cuándo comenzó, cómo comenzó, si lleva varios días con lo mismo o no. Ejemplo, si un paciente llega con vómitos de sangre, la realidad es que uno piensa o sospecha que
puede ser una hemorragia digestiva de reciente comienzo y puede estar asociada a una hemorragia por úlceras, varices esofágicas. En cambio, si se presenta con melena, generalmente puede pensar de que el sangrado viene de varios días de evolución. Los antecedentes patológicos, si tiene hemorragias previas o no, o tuvo hemorragias previas o no. Las enfermedades concomitantes, en caso de que tenga alguna hepatopatía o un diagnóstico de úlcera previa. Y los medicamentos que consume. Primero, si consume AINES, causa de úlcera gastroduodenal, y si tiene consume anticoagulantes, lo cual alteraría el tratamiento de la misma y nos haría pensar de que el sangrado viene que no podemos hacer el tratamiento del sangrado. El examen físico básicamente es el tacto rectal para ver si tiene restos de sangre. Hay que evaluar los parámetros hemodinámicos y evaluar estigmas de patologías hepáticas que nos llevaría a pensar en una patología varicial. Y una vez que nosotros hicimos un examen físico, un interrogatorio, y sabemos si el paciente está compensado o no, si está compensado, lo seguimos estudiando. Y si no está compensado, hay que hacer una estabilización hemodinámica con expansión, transfusiones de sangre y corrección de su coagulopatía. Como les dije anteriormente, el interrogatorio debemos interiorizarnos en los signos y síntomas, bien, que hacen suponer que tenemos una hemorragia digestiva. Por ejemplo, como les dije anteriormente, si tiene melena, pensamos que es una hemorragia de varios días de evolución. En el volumen de sangre perdida y la repercusión que tiene al organismo, al paciente que concurre a la guardia, y los datos que nos hacen orientar a la etiología. Como les dije anteriormente, las enfermedades concomitantes, hepatopatías, úlceras previas y demás. En cuanto a la clínica, los que les dije anteriormente, los pacientes generalmente se pueden presentar con hematemesis, melena, enterorragia, hematoquesia, alguna hemorragia oculta que tarde o temprano se va a manifestar como melena. Y si el paciente está descompensado, se presenta con palidez, lipotimia, síncope, dolor tipo anginoso y a veces shock. Esto es más que nada un cuadro como para que tengan en cuenta la relación clínica y en cuanto a la pérdida sanguínea. Como verán, cuanto más pérdida de sangre en mililitros, más sintomatología presenta el paciente. No es lo mismo un paciente que perdió menos de 750 mililitros que un paciente que perdió más de 2000 mililitros. Como verán, el estado mental se va alterando, la diuresis, la frecuencia respiratoria, todos los parámetros hemodinámicos también se van alterando. Por ende, si el porcentaje va aumentando, estos parámetros hemodinámicos y el estado del paciente, el estado mental del paciente también se va alterando. Esto lo van a encontrar en cualquier libro. Bien, una vez que hicimos el interrogatorio, la clínica, y determinamos si el paciente está hemodinámicamente estable o no, lo que nosotros tenemos que hacer es el diagnóstico de la hemorragia digestiva. El examen físico del tracto rectal lo hicimos anteriormente. Bien. Ahora, ¿qué? Sí. Con respecto a eso del tacto rectal, si el paciente está descompensado, ¿vos lo haces igual? No, para nada. No, obviamente. Lo que yo les quería explicar con el cuadro, esto, es que nosotros lo que evaluamos en primera instancia es la estabilidad hemodinámica del paciente. Bien, eso se hace con la inspección y un mínimo interrogatorio. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y está vomitando sangre, por ejemplo,
Lo que nosotros hacemos es el tratamiento de lo mismo, o sea, expandir, transfundir sangre y evaluar la hemostasia o la coagulación del paciente. Una vez que el paciente está compensado, pasamos a un interrogatorio más extenso, bien, donde evaluamos antecedentes, enfermedades concomitantes y el consumo de medicamentos. Eso también lo podemos hacer con un familiar, pero bueno, no todos los pacientes llegan con familiares. Y posteriormente el examen físico. El tacto rectal es más que nada para ver si tiene restos de sangre a nivel de la ampolla rectal, pero de entrada no se hace a todos los pacientes. ¿Bien? Perfecto, gracias. Profe, disculpe que no escuché, ¿por qué se hace el tacto rectal? ¿Por qué se hace? El tacto rectal se hace para evaluar si hay restos de sangre o sangre con materia fecal a nivel de la ampolla rectal. ¿Bien? Ah, ok, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Estamos acá en diagnóstico. Entonces, en base a la clínica y nosotros tenemos el paciente que llega con un estado hemodinámico estable o inestable, hacemos un examen físico, si el paciente está compensado hacemos el tacto rectal, y esto es controversial, algunos dicen que sí, otros que no. Se puede colocar una sonda nasogástrica con lavado y aspiración. En la sonda nasogástrica básicamente lo que nos va a decir es si viene sangre o no de la cavidad gástrica. Si viene sangre, estamos pensando en un sangrado activo. Bien, ahora, si viene sangre o restos de coágulos en sí, estamos pensando en un sangrado que puede ser que haya cedido. También se le hace un laboratorio con los distintos parámetros a analizar y el gol estándar y el tratamiento de la misma, que es tanto diagnóstico como terapéutico, es la endoscopía. Bien. Ahora, la arteriografía es tanto para diagnóstico como para tratamiento en pacientes que no son pasibles de endoscopía o de tratamiento quirúrgico posteriormente, y la centellografía que no se usa. En cuanto al estudio endoscópico, la mayoría, o sea, el 80% de los pacientes con hemorragia digestiva alta ceden espontáneamente. Bien. Estos son pacientes de bajo riesgo y generalmente cuando se dio se dio espontáneamente, no vuelven a resangrar. Bien. En un paciente que ya sabemos que está hemodinámicamente compensado y con condiciones clínicas, se tiene que pasar al segundo paso, que es el estudio endoscópico. El estudio endoscópico sirve básicamente para el diagnóstico de sangrado, el tratamiento del sangrado. Con el estudio endoscópico se evalúa la posibilidad de resangrado, bien, es un predictor, es el principal predictor de mortalidad por el resangrado, y nos sirve también para determinar el lugar en donde vamos a internar o manejar al paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una endoscopía que tiene un lecho ulceroso que sangró, pero ahora no está con un sangrado activo, no se ve un vaso visible, que yo ahora se lo voy a mostrar en imágenes, y no está sangrando, bien, es un lecho con resto de fibrina, el paciente se puede manejar ambulatoriamente, bien. Ahora, si el paciente tiene un vaso visible con un sangrado y se tuvo que hacer alguna maniobra para hacer el tratamiento del sangrado, el paciente, dependiendo del estado hemodinámico, puede pasar o a sala o a terapia. Esto más que nada para que sepan la clasificación, o sea, los estadios de los estadios endoscópicos que clasificó Forret en cuanto a la hemorragia digestiva alta y el porcentaje de resangrado. Como verán acá, hay 3 estadios. El 1 se divide en A y B, el 2 se divide en A, B y C, y el tercero que no se divide.
y cada uno tiene su porcentaje de resangrado. El 1A y el 1B y el 2A generalmente son los que tienen más riesgo de resangrado, como verán acá. Bien. Estos, tanto el A como el B, son pasibles de tratamiento endoscópico. Bien. Y el 2A, por más de que no esté sangrando, generalmente se realiza un tratamiento del mismo. Ahora, el 2B, como verán que dice coágulo adherido, el porcentaje de resangrado es bajo. Pero cuando nosotros tenemos un coágulo que está obstruyendo la zona ulcerosa, o sea, está tapando la zona ulcerosa, lo que hace el endoscopista generalmente es liberar ese cuadro, o sea, sacar ese tapón de coágulo y evaluar si abajo de ese tapón encontramos un vaso visible, y en ese caso se hace el tratamiento. Por ende, pasaría a ser un 2A después de que liberamos el coágulo. Bien. Ahora, el 2C y el 3, que son restos de hematina y un tapón de fibrina, no lleva tratamiento y, como verán, el porcentaje de resangrado es muy bajo. Bien. Esto igual, como les dije, lo van a encontrar en el libro. Es más que nada para que lo entiendan, para que entiendan por qué se clasificó así en estos estadios y por qué cada uno de estos estadios tiene el porcentaje de resangrado. Esta es una imagen. Bien, ahora les voy a mostrar otra. Que básicamente lo que ustedes van a ver acá es el estadio 1A con sangrado activo. En JET, el estadio 1B, que es con sangrado en napa. El estadio 2A, donde se ve un vaso visible. El estadio 2B, donde hay un coágulo adherido. El estadio 3 con restos de hematina, perdón, 2C, y el estadio 3 con fibrina en el lecho ulceroso. Te hago una consulta. Sí. En la imagen anterior, en el 2B, sería que si vos sacás el coágulo y sangra, lo tratás como cualquiera del 1A o B, digamos. Exacto. Acá lo mismo, estas imágenes se ven un poquito peor, pero bueno, es más o menos lo mismo. Sangrado en JET, sangrado en napa, vaso visible, coágulo, restos de hematina y restos de fibrina. Más o menos se lo adelanté anteriormente con la endoscopía, pero el tratamiento se divide en medidas generales o medidas de soporte vital en un paciente que está compensado o no, tratamiento endoscópico que se realiza en un 90%, y tratamiento quirúrgico o angiográfico. El angiográfico es cuando un paciente no está apto para un tratamiento quirúrgico. Esto es más o menos un algoritmo para que entiendan qué es lo que tiene que hacer nosotros como médicos ante un paciente con una hemorragia digestiva alta. Primero interrogatorio, a ver si está compensado o no, la clínica, diagnosticar la hemorragia, en este caso es por una úlcera gastrodenal. Se realiza en endoscopía y ahí nosotros vamos a determinar, según la clasificación de Forret, qué es lo que nos encontramos. En el caso de que tenga un coágulo adherido, se remueve, y en caso de presentar un vaso visible o un sangrado, se hace el tratamiento endoscópico. Pero si tiene un coágulo adherido, se remueve y hay una base de hematina o fibrina atrás de eso, por ahí es un coágulo anterior, se hace el tratamiento con ranitidina o omeprazol y se controla posteriormente. Bien. Ahora, si en el estudio endoscópico se observa sangrado o vaso visible, se hace el tratamiento endoscópico. Si hay éxito del mismo, se realiza un tratamiento con ranitidina o omeprazol. Si hay fracaso, que se presenta en el 21% de los casos, se puede evaluar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico o se realiza un nuevo tratamiento endoscópico.
y si hay éxito, tratamiento con ranitidina o omeprazol, y si hay fracaso, se vuelve a evaluar el tratamiento quirúrgico, y en caso de que el paciente presente elevado riesgo quirúrgico, se hace un tratamiento angiográfico. Como les dije anteriormente, la terapéutica endoscópica se basa en las lesiones con alto riesgo de sangrado, aquellas que tienen sangrado activo o vaso visible, como les dije anteriormente, 1A, 1B o 2A, que debe realizarse y hacer un tratamiento durante la endoscopía. Y las lesiones de bajo riesgo de sangrado, que son las 3, la 2C y la 3. Como les dije, la 2B depende de lo que nos encontramos después de la remoción del coágulo. Las distintas tipos de terapias endoscópicas se dividen en térmicas y no térmicas o terapias combinadas. Esto es más que nada para que sepan qué tipo de tratamiento se puede hacer. Térmica, sin y con contacto. Sin contacto, argón o láser. Con contacto, coagulación monopolar o bipolar. En caso de terapias no térmicas, generalmente la que se realiza es inyección con adrenalina o clips hemostáticos. En cuanto a las complicaciones de la terapéutica endoscópica, generalmente, a ver, como les dije anteriormente, puede pasar que removemos el coágulo y empieza a sangrar o empeora, o se puede producir una perforación durante el tratamiento endoscópico. En cuanto al resangrado, hay que tener en cuenta que el 95% de las lesiones de alto riesgo se alcanza el tratamiento, o sea, la hemostasia, en la endoscopía inicial. El 80% de las lesiones responden al tratamiento endoscópico, el 20% resangran a pesar del tratamiento y deben ser tratadas en forma endoscópica o quirúrgica. Y la repetición de la terapia endoscópica proporciona un resultado de hemostático en un 10% o se tiene que ir a la cirugía posteriormente. Bien, si hicimos la endoscopía y el paciente no se pudo resolver endoscópicamente, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. Y las indicaciones son básicamente limitadas y son 3. Depende de la magnitud del sangrado, de la persistencia del sangrado y del resangrado. O sea, la magnitud de sangrado básicamente es si se transfundieron 5 unidades de sangre en 24 horas y sigue sangrando, o se transfundieron más de 10 unidades. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y por más de que se haga un tratamiento con expansión y el tratamiento hemodinámico del paciente, de expansión, reposición de sangre y de coagulación del mismo, el paciente no se compensa, directamente pasamos al tratamiento quirúrgico. Y si la hemorragia es masiva y no se puede controlar, también pasamos al tratamiento quirúrgico. Ahora, si un paciente se presenta con persistencia de sangrado, en el cual, por más de que se haga tratamiento endoscópico, vuelve a sangrar, o sea, si continúa el sangrado, generalmente nos van a llamar y vamos a tener que realizar la cirugía. Y si el paciente presenta un resangrado, que se presenta generalmente entre un 10 y un 30%, también pasamos a la cirugía. Generalmente son 2 recidivas leves o una recidiva grande posterior al tratamiento endoscópico. El tratamiento quirúrgico básicamente es hemostasia de la lesión o resecar la zona que está sangrando. La cirugía ideal sería resecar la úlcera gástrica o duodenal, ya sea por una gastrectomía o una hemigastrectomía. Esto más que nada, asociado a una vagotomía, es más que nada antes de la llegada del inhibidor de bomba de protones. Hoy en realidad la vagotomía no se hace.
El tratamiento quirúrgico, dependiendo de la zona de localización de la úlcera, de la hemorragia, todo esto es más que nada abocado a la úlcera. Bien, ahora vamos a hablar de la hemorragia varicial. En el caso de que sea gástrica, hemostasia directa o gastrectomía, resecando la lesión. Y en el caso de que sea úlcera duodenal, hemostasia directa también o antrectomía. Como verán acá, en una úlcera gástrica se hace una apertura del estómago y se hace una rafia en la zona que está sangrando. En el caso de una úlcera duodenal, que generalmente sangran en la cara posterior, porque es donde se encuentra la arteria gastroduodenal, por la erosión de la úlcera, se hace una apertura, una duodenotomía, y se realiza una ligadura de la misma, o una rafia, un punto a la zona donde está sangrando. Este es otro ejemplo, esto sería una hemostasia indirecta, donde además de hacer una hemostasia de la zona que está sangrando, se realiza una ligadura de la arteria que irriga la zona que estaba sangrando. En cuanto a las gastrectomías, dependiendo de la localización de la úlcera y del sangrado, se puede hacer una antrectomía tanto en las gástricas como en duodenales, o una gastrectomía subtotal en 2/3 en las úlceras que se ubican en la curvatura menor y que son de gran tamaño. Pero bueno, es un gesto bastante agresivo. Si se puede hacer una hemostasia directa sería mejor. Ahora, nosotros hacemos una gastrectomía, una vez que hacemos la lesión gástrica tenemos que reconstruir la continuidad digestiva. Esto, como les expliqué anteriormente, se puede hacer una anastomosis tipo Billroth 1 gastrodenal, o una anastomosis tipo Billroth 2 o Niederruck gastroyeyunal. Hasta ahí alguna duda, porque ya casi terminamos. Más que nada la parte quirúrgica es bastante compleja, pero la idea es que lo entiendan básicamente. Sí, a mí me había quedado una duda con lo de Sí, ir de Rux, como que no entendí bien qué es lo que se hace. Pero la bueno, Niederruck. si A no, ver, cuando termines de última. te lo explico rápido, pará. La Niederruck básicamente es una anastomosis entre el esófago y entre el estómago y el intestino delgado. Lo que nosotros realizamos es, a nivel a nivel del ángulo de Treis, que es la unión gastroyeyunal, contamos 60 centímetros, se hace una sección. Esa asa aferente que viene del duodeno se anastomosa con una parte de intestino abajo, que eso se llama pie de anastomosis, y se anastomosa el estómago con el yeyuno. Yo ahora, después, si querés, te lo explico mejor, porque la verdad es que tengo que buscar la imagen y no la encuentro, pero la tengo más adelante. Sí, no hay problema. Bien. La hemorragia digestiva alta de tipo varicial, como dijimos anteriormente, son las que se producen por varices esofágicas. Esto es a causa de un paciente que tiene alguna hepatopatía y desarrolla varices esofágicas. Las varices esofágicas, generalmente, el sangrado se presenta con hematemesis, o sea, hemoptisis, vómitos de sangre. Bien, ¿qué pasa? El tratamiento de la misma se divide en endoscópico, farmacológico y quirúrgico. En caso de que el paciente se presente con una hemorragia digestiva alta de tipo varicial, se utilizan fármacos como el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que lo que hace es antagonista a la gastrina y disminuye la secreción ácida. Esto se tiene que asociar a un tratamiento endoscópico, obviamente, hacer hemostasia de la zona que está sangrando. Y la zona que está sangrando por vía endoscópica se realiza por medio de ligadura endoscópica o las bandas elásticas. Bien, ahora, si con eso no se puede hacer hemostasia de la misma, lo que se utiliza es un tapón de la zona. Acuérdense que el esófago es un tubo, entonces
lo que nosotros hacemos es hacer como una compresión hemostática, lo que hace, perdón, el gastroenterólogo es una compresión hemostática del mismo, o en algunos lugares se pone un tubo de un calibre aproximadamente parecido al del esófago y eso también genera hemostasia de la varice que está sangrando. Ahora, si nosotros hacemos tratamiento endoscópico y sigue sangrando, el tratamiento es cirugía. Acá lo que se puede hacer es una cirugía derivativa, un shunt portocava, que bueno, es mucho más complejo de explicar y es más técnico, o por medio de hemostasia, un shunt portosistémico intrahepático transyugular. Más que nada para que lo sepan que se puede realizar y nada más. A ver. Esta es una imagen endoscópica donde se ven las varices esofágicas. Imagínense que si esto sangra, es bastante complejo. Y bueno, nada más. Bien. ¿Alguna duda o algo? No, profe, por mí está bien. No, no. Ya se están yendo todos. No pasa nada, yo los entiendo. Hacía lo mismo cuando era alumno. Bien. Gracias, profe.